siguiente presentación bajo el tema inteligencia emocional, siendo hoy martes 6 de diciembre del año 2022. Esto es a través de la materia de Seminario de Tecnología Avanzada impartida por el ingeniero Rafael Osborne. Para dar inicio a esta actividad, vamos a permitir que nuestra compañera Daulisa nos conceda una oración. Bien, vamos a ponernos en reverencia, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él tomando el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer aquí. Amante Dios, Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde que nos permites estar aquí, Señor. En este momento, Señor, te presentamos estas exposiciones que vamos a tener, Padre amado, para que seas tú tomando el dominio y control, Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea bajo tu orden y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias a nuestra compañera Daulisa por presentarnos en oración. Asimismo, estaremos dando inicio a nuestra presentación. Mi nombre es Raquel Salvador y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las emociones. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones son representaciones de los sentimientos. A través de diferentes sentimientos tenemos diferentes manifestaciones de emociones. Como ejemplo podemos poner lo que es el amor hacia los hijos, que es una emoción tan fuerte que puede hacer que un padre, si tiene que elegir entre su vida y la vida de su hijo, pues elegirá la de sus hijos antes que la suya. La pasión desborda la razón, pues no es un secreto que cuando estamos dentro de lo que es la emoción de la pasión, en muchas ocasiones no escuchamos lo que nos tiene que decir la razón. Impulsos para la acción. Cada acción es manifestada por un sentimiento a través de una emoción. Si estamos enojados, podemos romper algo o herir a una persona, tal vez con palabras. Si tenemos miedo, podemos lanzarnos a correr o taparnos los ojos. Si estamos alegres, estamos desbordando energías. Si estamos enamorados, somos capaces de hacer muchas cosas por los seres queridos. Si estamos tristes, entonces estaremos decaídos y todo eso va a demostrar nuestra gran tristeza. Nuestras dos mentes. Tenemos una mente racional y una mente emocional. Esto quiere decir que con una de estas mentes le damos la razón a lo que lo tiene, somos más objetivos y vemos las cosas como son realmente. Pero nuestra mente emocional a veces nos perturba y nos hace olvidarnos de lo que es la razón. El desarrollo del cerebro tiene mucho que ver con lo que son las emociones. Nuestro cerebro va evolucionando a través de ella. Inconscientemente vamos aprendiendo lo que son las diferentes emociones, obtenemos experiencias, aunque aún así volvamos a cometer los mismos errores por causa de las emociones, pero esto no impide lo que es el desarrollo de nuestro cerebro. Muchas gracias por su atención, la persona que continúa por aquí. Bien, mi nombre es Daulisa Yamiles Lora y en esta ocasión voy a hablar de anatomía del secuestro emocional. El secuestro emocional es algo que nos arropa, que envuelve nuestras emociones y es que se genera en la amígdala, que se encuentra en una parte de las estructuras más importantes del sistema lámbico, en el que se procesan las emociones. ¿Cómo se produce un secuestro emocional? Bueno, cuando estamos envueltos en un secuestro emocional nos invade la emoción, nuestras emociones son secuestradas y nos atrapan y actuamos sin pensar. ¿Cómo podemos identificar un secuestro emocional? Bueno, dejamos de pensar con claridad, de concentrarnos en lo que estamos haciendo, somos incapaces de aprender algo nuevo y perdemos eficiencia y nos convertimos en marionetas de nuestras emociones. Yo leía en este documento la historia de un señor que se entraba a las casas a robar y tenía muchos años robando, pero un día
él había decidido que ese iba a ser su último día porque él estaba envuelto en los vicios de las drogas. Y él había decidido ese día que iba a robar por última vez. Él había identificado una casa donde él iba a entrar, donde él pensaba que ese día no iban a haber personas. Pero cuando él entró a esa casa resulta que había 3 personas, la cual una de ellas apareció de primero y él se quedó en shock. Esa persona comenzó a amenazarle y a decirle que iba a llamar a la policía, que soltara la pistola y eso. Cuando él se vio envuelto en eso, comenzaron a aparecer las otras personas, que él se encontraba en el centro de esas personas, sus emociones fueron secuestradas y él actuó sin pensar y comenzó a ir matando a cada una de esas personas. Entonces ahí él dejó de pensar con claridad y no se concentró en lo que estaba haciendo. Quizás si nosotros nos encontramos en un momento así, no robando, sino en otras circunstancias donde se secuestran nuestras emociones, si nos detenemos y pensamos lo que estamos haciendo, quizás podemos evitar cometer algún error. ¿Cómo podemos evitar el secuestro emocional? Cuando nos encontramos inválidos en un momento donde no encontramos qué hacer, donde nuestra mente se pone en blanco, debemos detenernos. Debemos detenernos y pensar qué estamos haciendo, en qué nos va a afectar eso en el futuro. Debemos calmarnos y explorar otras nuevas cosas. Muchísimas gracias. Buenas noches, distinguidos. Buenas noches, hermanos, compañeros de Semántica y Tecnología. Mi nombre es José Humberto Domínguez y así como hemos venido hablando todos sobre el tema inteligencia emocional, mi tema está titulado con Cuando el listo es tonto. Y muchas veces nos preocupamos sobre el tema y quizás podemos hablar sobre él y analizar el tema. Y esto trata de una persona y es un tema que se adquiere muchas veces en la vida cotidiana de nosotros los que estamos usando la carrera. Se trata de Jason H., que era el mejor estudiante de la escuela secundaria, que estaba fajado para ser el mejor y tener la mejor calificación con el fin de obtener una beca en una de esas prestigiosas universidades. Claro está, es un deseo que todos quisieran tener. Pero él desarrolló un coeficiente intelectual sumamente extraordinario, pero le faltó desarrollar lo que falta hoy en día a muchas personas que son inteligentes, que se llama el coeficiente de la inteligencia emocional. Cabe recalcar que este estudiante que se bajaba mucho, el profesor, uno de sus profesores, le publicó una nota que él entendía que era baja, acorde a su capacidad. Esto lo frustró, fue donde el profesor y le apuñaló con un cuchillo de mesa. Todo el mundo se sorprendió porque ¿cómo es posible que el mejor estudiante de la escuela podría apuñalar al profesor por una nota baja? Y esto es un llamado que nosotros tenemos que hacer hoy en día a la juventud y quizás a esas personas que son buenos estudiantes. No solamente usted ser inteligente y desarrollar un coeficiente intelectual, sino también manejar las emociones, porque una emoción puede llevarnos a nosotros a fracasar. La inteligencia emocional y el destino. No todo el que es inteligente y que es una persona hábil quiere decir que va a tener éxito en la vida. Hay que recalcar que hay que tener ciertas cualidades y habilidades a desarrollar, como las emociones, como también doctrinarse de conocimiento para fin de ese profesionalismo que usted pueda lograr, pues pueda comparar y pueda encajar con el destino. Muchísimas gracias y a la persona que continúa. Buenas noches, mi nombre es Alexander Morales Díaz y le voy a hablar sobre Conócete a ti mismo. Un tema muy interesante, como podemos ver aquí, está llena de reflexiones. Comienza con una historia sobre en la alta montaña con un samurái y un sacerdote que están lejos de la montaña. Él quiere saber qué es el cielo y el infierno. Él le dice que no le dirá porque dice que es un patán. Sacando de su espada, le dice que lo va a asesinar. Así le dice el sacerdote, no, esto significa que es el infierno. Entonces, después se calma, entra a su espada y le dice
ese es el cielo. Cuando te calmas, esto significa que tus emociones hay que controlarlas, porque hay personas que se ponen a su consecuencia y se atrapan en su consecuencia, deben salir de sus mismos problemas, deben controlar sus emociones, conocer tu misma emoción, tratar de salir de sus problemas. Hay personas que tienen un problema y se quedan en eso mismo. Hay personas que tienen que salir de todo eso. Hay personas que son diferentes, que tienen un problema y salen sobre eso. Debemos salir de todos esos problemas. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Retira Cesarina Enríquez Almonte y yo voy a hablar acerca del tema esclavos de la pasión. Este tema nos quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra esclavos? Esta palabra nos quiere decir como que estamos atados a algo, ya sea a un sentimiento, a un pueblo, a una persona, etc. Y el término esclavos de la pasión es como esclavos de las emociones, como es el tema del libro de inteligencia emocional. La anatomía del enfado. La anatomía del enfado es, quiero definir primero lo que es el enfado. El enfado es como una de las emociones más seductoras que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tiene como un monólogo. Dentro de nosotros tenemos como una pequeña vocecita, que esa es la vocecita que alimenta el enfado, como quien dice, dale golpe, haz esto, extraña esto, etc. Quiero narrar una pequeña historia que decía el libro acerca de un conductor. Este conductor tenía problemas en su casa y había discutido con su esposa. Su esposa le había discutido acerca de algo irracional y él se fue a la calle enojado. Él iba conduciendo enojado por la calle y resulta que una de las personas que iba delante de él cometió una infracción, ya sea que lo dio por la derecha, lo puso las direccionales, etc. ¿Qué usted cree que pudiera pasar con ese conductor? Vamos a suponer que él se abrió del vehículo, le dio golpes al otro conductor, porque esto quiere decir que muchas veces cuando estamos enfadados por algo, por algún antecedente, como que ponemos un enfado contra otro y queremos como pagar el enfado con otra persona. El siguiente tema es acerca del control de la tristeza. La tristeza y la depresión son dos cosas muy diferentes. La tristeza es algo muy necesario, mientras que la depresión no. Porque la tristeza nos ayuda a poder reflexionar un poquito. Cuando estamos tristes, al menos yo me pongo un poquito como a reflexionar, me pongo a pensar mucho acerca de la vida y esto es como un pequeño duelo para nosotros. La depresión no, la depresión, sin embargo, nos ayuda a odiarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y con mi compañera Yair. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline y le estaré hablando de esclavos de la pasión. Como mi amiga ya le estaba hablando, este tema trata de que esclavo de la pasión trata de cuando uno es esclavo a algo. En esta historia trata de las emociones, nuestras emociones, las cuales, como ya le explicó, ahí ya ustedes pueden ver un hombre enojado. Muchas veces nosotros no controlamos nuestras emociones, lo cual deberíamos de controlarlas. Aunque la historia cuenta que las emociones son buenas, el tener un momento de enojo y un momento de felicidad nos equilibra las emociones. Por eso es bueno pasar por momentos difíciles, momentos tristes y también pasar por momentos felices. Ahora debemos de controlar nuestros momentos tristes, nuestros momentos de enojo, nuestros momentos de ira. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos pagar las malas situaciones que pasamos en nuestros hogares con otras personas y eso no debería de ser así. En esta
da cuenta de un hermanito que utilizaba sus malas emociones para defender a su hermano menor cuando querían abusar de él. Por esa parte, esas malas emociones que utilizaba estaban buenas, ya que él defendía a su hermano de los abusos de los otros muchachitos. Debemos de llevar control de nuestras emociones, de todas nuestras emociones, sean buenas o sean malas. Y debemos de saber que las emociones malas son buenas para cada uno de nosotros. Como decía mi compañera, nos ayudan a reflexionar y a cambiar los malos hábitos que tenemos. Por aquí la persona que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Patricia y le voy a estar hablando hoy acerca de la actitud del maestro. Cuando hablamos de la actitud maestra nos referimos a las emociones que causan, a las causas que las emociones están en las personas. Por ejemplo, el enojo o la depresión o la desesperación son sentimientos que dificultan el aprendizaje porque no lo reciben bien. A diferencia de las motivaciones, de la motivación positiva que tiene ligadas los sentimientos como el entusiasmo, la confianza o la perseverancia, lo que nos hace tener una buena forma o mantener nuestro esfuerzo para tener un fin a nuestros objetivos. El control de los impulsos y el test de las golosinas. El ejemplo que mostró el libro fue el test o el experimento de los niños y los malvaviscos. Nos hace ver que desde muy temprana edad podemos tener control de nuestra inteligencia emocional. Dígase, si el niño es consciente de lo que siente, puede al final decidir si quiere una o dos golosinas al final del experimento. Si desde pequeños nosotros podemos mantener y estar conscientes de lo que estamos sintiendo, podemos tener una inteligencia emocional más duradera o mejor, que nos pueda ayudar a relacionarnos con las personas y tener una buena toma de decisiones. Estados de ánimo negativos, pensamientos negativos. Mayormente las personas que van a realizar alguna tarea suelen preocuparse y lo primero que piensan es algo negativo. No puedo, no voy a lograrlo, no soy bueno para eso. Lo que obstaculiza la toma de decisiones. Mientras que los estados de ánimos positivos son los que ayudan a tener la capacidad de pensar con claridad y flexibilidad para poder llegar a un buen resultado de nuestros objetivos. Poliana y la caja de Pandora, el poder del pensamiento positivo. Algo que nosotros tenemos muy importante, que mantenemos en alto, son las expectativas. Las expectativas altas generan una buena respuesta altamente positiva para nosotros. Dígase que si nosotros cultivamos el tener el pensamiento positivo ante las situaciones, podemos tener un buen resultado. Gracias. Muy buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es Wilkinson, estudiante de la lengua moderna, y hoy estaremos hablando acerca de la actitud. La actitud, desde otro punto de vista diferente, son aquellas cualidades que puede tener una persona o desarrollar para poder hacer algo de manera correcta. La caja de Pandora. La caja de Pandora es un mítico recipiente tomado por la mitología griega en aquellos tiempos, la cual da a conocer la creación de la primera mujer creada con todos los males, la cual fue creada por Hefesto y fue dada por su superior Zeus. El optimismo, el gran motivador. Como muchos hemos escuchado, el optimismo puede ser aquella cuya persona que vive esperanzada en su futuro. El optimismo también se puede relacionar o enlazar con el proactivismo, las cuales son esas personas que sí trabajan y se esfuerzan
para poder lograr y obtener aquella cuya meta que se hayan prometido. Aprendizaje y flujo, un nuevo modelo educativo. Como hoy en día conocemos que se han estado implementando nuevos métodos de aprendizaje para la nueva generación que va creciendo, eso nos ayuda y ayuda a los que van subiendo de nuestra generación para que puedan tener una manera quizás más fácil de poder adquirir los nuevos conocimientos la cuales se le están implantando. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Pellegrini, soy estudiante de lengua. El cerebro emocional. Hay una pequeña historia sobre el cerebro emocional. Se basa en que una pareja ya de anciana dedica su vida a su hija de 11 años, la cual tiene parálisis cerebral y está postrada en una silla. Un día, la pareja y su hija deciden dar un paseo en un anfibio. Desdichadamente, el anfibio tiene un choque y cae sobre un precipicio. Y la pareja hace todo lo posible por rescatar la nena. En todo su intento, ellos suben la niña arriba y la logran salvar. O sea, llegaron unos rescatistas al lugar, le dan socorro a la niña y luego lo sacan ellos. Esto nos dice a nosotros que no importa en qué circunstancia uno se encuentra, siempre va a hablar el corazón, siempre va a actuar el corazón. No importa lo que venga, lo que pase, lo que vaya, siempre ese sentimiento a nuestros hijos es profundo. No importa por qué circunstancia uno esté pasando, no importa qué o nada. Simplemente siempre vamos a estar al margen y a lo necesario que ellos necesiten. O sea, todo para él. Gracias. Mi nombre es Federico Alberto Pérez. Le estaré hablando acerca de las raíces de la empatía. La empatía es la capacidad que tiene uno al interpretar, relacionar o entender los sentimientos de los demás. Es nada más y nada menos que ponernos en los zapatos de la otra persona para así entender por lo que estés pasando, lo que esté atravesando esa persona. Es bueno que antes que todo conocer nuestras propias emociones, ya que así tener más destreza a la hora de comprender o entender a otra persona cercana a nosotros. Hay personas que tienen dificultad para entender a los demás, ya que sean sentimientos, emociones, etc. Estos son los seres típicos, como lo era el gran cirujano Gary, el cual le causó tanto sufrimiento a su prometida Helen, ya que ella le demostraba cariño o afecto hacia él y le evadía los temas o la ignoraba. Estas personas carecen de sensibilidad y son solos a las emociones, tampoco tienen comunicaciones no verbales, la cual es muy importante, ya que a través de estas se utilizan palabras, emociones, etc. De no ser así, se utiliza gestos, tono de voz o descripciones faciales. La empatía es muy importante, ya que si una persona no tiene empatía, no puede ayudar a los demás. Por ejemplo, desde que nacemos somos empáticos. El niño, desde que nace y ve a otro llorar, se pone a llorar o hace una descripción facial, lo cual se ve como una persona empática. Cuando nos alegramos,
por los sentimientos de otra persona, por ejemplo, de nuestros familiares, los cuales logran una meta, esta persona está siendo empática. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Estudiante Loreña y les estaré hablando sobre las artes sociales, la expresión de las emociones. La capacidad de poder expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Paul Ekman utiliza lo que es el término despliegue de roles para referirse al consenso social. Este resulta adecuada de expresar los propios sentimientos. Existen tres tipos fundamentales de despliegue de rol. Uno de ellos consiste en minimizar las emociones, otro consiste en exagerar lo que sentimos, magnificando la expresión emocional, y el tercero consiste en sustituir un sentimiento por otro. Algo que tiene lugar, por ejemplo, en aquellas culturas orientales, la cual decir no se considera de muy mala educación y en cambio ellos expresan emociones positivas pero falsas. El aprendizaje del despliegue de roles tiene lugar a muy temprana edad. Se trata de un aprendizaje que es plácidamente explícito y que suele conseguirse a través de un proceso moderado en el que los niños aprenden lo que tienen que hacer, pues viendo lo que tienen que hacer los demás. Por otro lado, tenemos lo que es la expresividad y el contagio emocional. En cada relación se hace un intercambio emocional, tipos de estados de ánimo que nos llevan a encontrar algunos sentimientos tóxicos como también nutritivos. En este intercambio emocional suele descubrirse a un nivel tan sutil e imperceptible que la forma en la que un vendedor nos dé las gracias, nosotros lo podemos tomar como ignorados, nos podemos sentir ignorados, nos podemos sentir resentidos o automáticamente bienvenidos y valorados. Nosotros percibimos los sentimientos de los demás como si se tratase de una clase de vida social. Ahora, en cada encuentro que emitimos, nosotros emitimos señales emocionales, pero esas señales emocionales afectan a las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, en cambio, las señales que emitimos pueden también tener una transmisión emocional en la cual nosotros las personas nos acercamos a ellas, a las cuales nos ayuden, en la cual sabemos cuáles son sus habilidades emocionales y cuáles son las que pueden manejar. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es José Christopher López y estaré dando continuación con lo que es las artes sociales a partir de lo que fue el hecho crítico de la historia. Uno de los momentos más incómodos o críticos de la ignorancia social resalta más dolorosa cuando vemos a un niño acercarse a un grupo de niños y ser rechazado. A partir de estas situaciones, el niño se frustra y crea un pensamiento donde se siente odiado. El niño, a partir de ahí, se siente temeroso de otro día volver a acercarse a un grupo de niños. Lo más recomendable es que el niño observe, cuando es nuevo, observe el entorno por varias horas y a partir de ahí piense en una técnica, para poder ser aceptado en dicho grupo. También está una historia de un niño llamado Roger que está jugando a tirar piedras imaginarias con un amigo llamado Barney. Roger era muy inteligente y Warner le hace una pregunta muy conmovedora. Le pregunta si él le dijera montarse en un helicóptero o en un avión. Roger, antes de responderle, lo que indaga y le pregunta: ¿qué te gusta más a ti?
De esta manera, Roger pudo utilizar esa respuesta, ese conocimiento para mantener la amistad con dicho amigo. El punto de todo esto es que todos necesitamos ser aceptados, ya que siendo aceptados tenemos la posibilidad de ser más sueltos, por así decirlo, y tener la certeza de que recibimos amor a pesar de nuestras indiferencias. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Vicente. En este momento vamos a hablar sobre lo que es el naufragio en el matrimonio. El naufragio en el matrimonio es una situación difícil, incómoda, la cual atraviesa, podemos decir, la mayoría de los matrimonios. Esta situación, que es bastante incómoda, en algunas personas puede ocasionar lo que es la depresión, la desesperación, ansiedad, y en muchas personas, por esos ataques de ansiedad, muchas personas quieren quitarse la vida de diferentes maneras, unas personas quieren ahorcarse, otros quieren cortarse las venas y así sucesivamente. Pero debemos tener en cuenta de que esa no es la solución. La solución a nuestros problemas matrimoniales es Cristo. Debemos acercarnos al Señor. El Señor, a través de su palabra, nos dirigirá y nos dirá qué hacer. Que el Señor, Dios, quiere siempre lo mejor para nosotros. El Señor nos ama tanto y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando estemos en situaciones como lo que es el naufragio matrimonial, lo que debemos es acercarnos a Él. Este es un tema de suma importancia porque es algo que sucede mucho. Es bastante común en la humanidad este tipo de situaciones. Y es necesario que sepamos qué hacer cuando nos encontremos en ella. Esto es todo por mi parte. La persona que continúa. Buenas noches, mi nombre es Emanuel Álvarez Pascual y hoy estaré hablando acerca de enemigos íntimos. Bien, el mundo actual tiene un alto porcentaje de divorcio. Si analizamos los datos estadísticos, podemos llegar a la conclusión de que el matrimonio ha perdido el valor. Hoy en día existe un gran porcentaje de que una pareja recién casada se divorcia. Para la época de 1880, el porcentaje de divorcio era de un 10% en los Estados Unidos. Las parejas que se casaron entre 1870 tenían un porcentaje de divorcio de un 50% de separarse o de permanecer juntos. Pero para la época de 1990, este porcentaje aumentó a un 67%. Esto indica que 3 de cada 10 personas podían separarse. Bien, los antecedentes infantiles de dos concepciones diferentes del matrimonio. Bien, aquí podemos ver a un hombre que llega a un restaurante y encuentra una discusión de una pareja. Y la pareja está gritando. El hombre que está sentado se sale del restaurante y la pareja lo sigue. Le va gritando, vuelve aquí, sea amable conmigo, pero le da la espalda. Aquí podemos ver ya una relación conyugal terminada. Estos problemas se deben a la infancia. Muchos padres hablan más de emociones con las niñas que con los niños. Y aquí que comienza el problema. Fracaso matrimonial. Fred y Ingrid son una pareja. Fred le dice a Ingrid: ¿has recogido mi ropa limpia?
Ingrid le responde en un tono de burla: ¿has recogido mi ropa limpia? ¿Acaso soy tu criada? Fred le responde: si fuera mi criada, al menos sabría recoger mi ropa limpia. Si esto fuera sacado de una comedia, sonaría un tono jocoso, pero esto pasó en un matrimonio de los Estados Unidos y pocos años más tarde terminó separándose. Pensamientos tóxicos. Martín y Melanie son una pareja y tienen discusiones. Hacen cosas diferentes a las que dicen, porque uno piensa que el otro es permisivo, pero no se lo dice. Esto se conoce como pensamientos automáticos. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Manuel Durán. Les estaré hablando sobre la inteligencia emocional. Mi tema es ejecutivos con corazón. Trata del señor Melvin McBrone, que era un jefe muy autoritario y tenía muy atemorizado a todos sus subordinados. Un hecho que tal vez no hubiera tenido mayor trascendencia si él estuviera desempeñando un trabajo en alguna fábrica o en alguna oficina, pero en este caso él era piloto de avión. Un día en el 1978 su avión estaba acercándose al aeropuerto de Portland, Oregon, y de pronto se da cuenta que su tren de aterrizaje estaba dañado. Entonces se puso a dar vueltas en torno a la pista de aterrizaje y se puso a dar vueltas en torno a la pista de aterrizaje y se obsesionó tanto en solucionar el problema que agotó todo el combustible del avión. Entonces los copilotos, atemorizados a preguntarle si le podían ayudar en algo, atemorizados a su ira, finalmente el avión terminó estrellado y perecieron 10 personas. Hoy en día este suceso ha sido un estudio para mostrárselo a todos los que desean estudiar o hacer ese trabajo. Demuestran este suceso que tienen que trabajar más grupal y que no deben llevarse de las emociones. Y a todos los programas de aviación también le muestran que para eso es que va el copiloto al lado, para cualquier emergencia, y que lo puedan ayudar. Gracias. Buenas noches, me llamo Ana María González Manasco. Mi tema es ejecutivos del corazón. Vamos a hablar de la crítica, es nuestro primer quehacer. Sabemos que hay dos tipos de críticas. Una crítica es instructiva y la otra crítica es destructiva. En la crítica instructiva podemos ver la forma de ayudar a la otra persona. Y en la crítica destructiva podemos hacer ayudar y empeorar la situación, hacernos sentir mal al otro. Voy a contar una breve historia de un ingeniero y de un vicepresidente. Pero antes quiero definir lo que entiendo por ejecutivos del corazón. Ejecutivo es toda persona que es parte de la gerencia de una empresa. Y el corazón es lo que tenemos dentro del corazón, que puede ser una crítica instructiva o destructiva, que también aplica lo que es la empatía. En el caso de esta historia, había un ingeniero que quiso hacer una presentación de software, lo cual duró varios días, planificando y planeando para enseñárselo al vicepresidente. Cuando él le mostró y terminó y aclaró y desarrolló el tema con el vicepresidente, entonces el vicepresidente le dio una crítica que para él era constructiva para el vicepresidente, pero para la persona fue destructiva. Dijo que tantos años que tenían estudiando en la carrera de la universidad, que cómo podía ser que esa presentación no daba la talla para lo que él sabía que podía hacer. Así lo entendía el vicepresidente. El ingeniero se fue.
Él no dijo nada en un momento a los acompañantes con lo que él estaba, si se quejaron y si querían como que le reclamaran al vicepresidente porque ellos se escucharon bastante en hacer el proyecto. ¿Qué pasa? Luego de eso, fue el ingeniero del vicepresidente, le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me hiciste pasar eso? Frente a los demás, cuando yo me esforcé. Y el vicepresidente le dijo: yo nunca quise herirte. Lo que pasa fue que tú tomaste mi crítica de una manera que no era. Por eso debemos pasar mucho en cómo corregimos y ayudamos a las otras personas. La peor forma de motivar a alguien. Todo depende de la empatía con la que uno ve la crítica a la persona. Debemos dar nuestra crítica de manera honesta, con la estrategia adecuada, aceptar que todos somos diferentes, sin prejuicios, sin ninguna tolerancia hacia la intolerancia, sabiendo que cada quien tiene su punto de vista. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kanjelin Fernández y hoy estaré hablando sobre la mente y la medicina, inteligencia emocional de Daniel Goleman. Bueno, la fragilidad ante una enfermedad nos hace sentir vulnerables e inseguros porque estamos dominados por el miedo y por las emociones. La mente del cuerpo, relación entre las emociones y la salud. Robert Eder, psicólogo, descubrió que al igual que el cerebro, el sistema inmunológico tiene la capacidad de pensar, por lo que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico tienen una gran conexión de vías de comunicación. Las emociones tóxicas, datos clínicos. Muchas investigaciones muestran que el estrés y las emociones negativas debilitan la eficacia en los distintos tipos de células inmunológicas y también la incidencia en el desarrollo de una enfermedad. Las emociones negativas, como la ira, la ansiedad y la depresión, constituyen una seria amenaza en el desarrollo de una enfermedad. Cuando la ira resulta excesiva, una persona que siempre tiene prisa o que tiene tensión sanguínea elevada, tiende a tener un factor riesgoso de una enfermedad cardíaca. Beneficios clínicos de los sentimientos positivos. Las emociones positivas, como la risa o la felicidad, intervienen en el desarrollo de una enfermedad. El coste del pesimismo y las ventajas del optimismo. Una persona pesimista es incapaz de controlarse a sí misma, bebe, fuma y hace menos ejercicio que una persona optimista que sí tiene la esperanza en recuperarse. El poder curativo del apoyo emocional. Un estudio realizado por el Dr. David Esquelle demostró que las mujeres con cáncer que asistieron a apoyos grupales donde se les podían escuchar sus penas e impotencias lograron prolongar sus vidas. Hacia una medicina que cuida a sus pacientes. Ayudar a las personas a que controlen sus sentimientos. Ayudar a las personas a que controlen sus sentimientos perturbadores como el estrés, la ansiedad, el miedo y la impotencia. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chantel Isabel Peguero Martínez y les estaré hablando acerca de lo que es el crisol. El crisol familiar consiste en el impacto que genera la familia directamente en el desarrollo de la vida de los niños, ya que el ambiente familiar es la primera escuela donde se desarrollan emocionalmente. Las habilidades emocionales se van aprendiendo desde que somos bebés. Por eso, las familias que son funcionales, donde los padres demuestran amor, apoyo y alientan al bebé a hacer, así sean pequeñas tareas, estos niños tienden a tener más confianza en sí mismos y en sus capacidades y suelen ser más independientes. Al contrario de las familias disfuncionales, en donde los padres tienen un ambiente con muchas peleas, estos
tienden a educar a sus niños de forma que no confían en ellos mismos y en sus capacidades, y estos van creciendo con complejos y tienden a desarrollar una actitud derrotistas. Debemos estar pendientes de los niños y enseñarles cuáles son las cosas buenas y malas, ya sea, debemos tener pendiente que dentro del hogar se funda lo que es la base para una buena educación. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Daphne y yo les estaré hablando sobre trauma y reeducación emocional. Los traumas son eventos poco comunes en la vida del ser humano que optamos desde nuestra niñez y lo vemos como algo común, pero a medida que vamos creciendo afectan nuestras emociones de nivel físico, emocional y conductual y espiritual en quienes los viven. La reeducación emocional nos permite como seres humanos a conocernos y aceptarnos y a ver todas nuestras emociones como buenas. Nos permite relacionarnos con las demás personas y hablarlas y verlas como más que como emocional, sino es más bien como experiencias vividas de las cuales aprendemos y nos llevaron a amarnos más a sí mismos. Algo muy importante en el ser humano es la educación y a medida que vamos creciendo se nos enseña sobre las emociones, pero no a cómo enfrentarlas y cómo aceptarlas. Por eso, a medida que vamos creciendo, hay un choque entre lo emocional y lo racional y no sabemos en qué momento dejar salir nuestras emociones, verlas como buenas y como más bien como una experiencia, tener autocontrol de nuestras emociones, que no en todo momento las emociones se dejan salir, sino usar nuestras emociones con inteligencia. Por esto es bueno conocernos, amarnos, si en algún momento tuvimos traumas, verlo como experiencias y como una madurez emocional. Para el ser humano es súper importante conocer sus emociones para tener una mejor vida y un mejor crecimiento, y así tomando esto como una experiencia para un crecimiento emocional y tener como más valores, sentimientos empáticos a los demás. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ayepara de Rosario y en el día de hoy yo les estaré hablando acerca del temperamento, no es el destino. El temperamento es un estado emocional que nos acompaña a través de la vida en el momento en que nacemos. Ustedes saben que desde que nosotros nacemos, cada uno de nosotros poseemos temperamentos distintos que son innatos y que nos acompañan a través de la vida. Ustedes saben que hay niños que nacen tímidos y esa timidez muchas veces suele ser un problema, ya que los niños tienen miedo a adaptarse en la sociedad. Ahora les estaré hablando acerca de la neuroquímica de la timidez. Es aquí donde Coleman cita a Kahneman y nos dice que él puede diferenciar la diferencia que existe entre aquellos niños que nacen depresivos porque tienen miedo a adaptarse y no ser aceptados por los demás compañeros de la clase. También les estaré hablando acerca de nada me preocupa, el temperamento alegre. Ustedes saben que cuando nosotros nacemos, nosotros adquirimos un temperamento diferente. Entonces, existen varios tipos de temperamento que se pueden diferenciar uno del otro. También estaré hablando acerca de domesticar a la impresentable de la mitad, que nos dice que el temperamento no es el destino y que las experiencias adecuadas pueden reducir la impresentable de la mitad. Una puerta abierta a la oportunidad que trata acerca de una tía llamada Milet, de 20 años de edad, quien decidió hacer un viaje a la ciudad de Cana, un viaje sumamente peligroso en aquellos tiempos. En esa ciudad ella conoce a un joven empresario y decide convertirlo en sus momentos clave. Es aquí cuando el cerebro necesita mucho más tiempo para desarrollar y madurar que de otra especie. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.
nombre es Eliane Francisco Pichardo. Le estaré hablando de la alfabetización emocional. Todo comenzó como un altercado. Todo empezó como un altercado donde Ian y Taylor, estudiantes del instituto Jefferson de Brooklyn, quienes comenzaron con amenazas y contra el joven de 15 años, Kelly, entraron una disputa de amenazas y eso se les salió de las manos a ellos. En Kelly, un buen día, temeroso de la situación que tenían Ian y Taylor contra él, fue y buscó una pistola de calibre 38 en la entrada del instituto, le disparó y acabó con su vida. Este incidente nos enseña que debemos tener control de nuestras emociones y que debemos cada día mejorar nuestras relaciones con nuestros semejantes. El malestar emocional. Nosotros como padres debemos abordar las situaciones que nuestros niños día a día atraviesan. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Kamaili y les voy a hablar acerca sobre la inteligencia emocional. Las emociones son sentimientos que compartimos las personas, ya sea mediante alegría, tristeza, ira o enojo. Debemos de tener autocontrol y empatía. La descolonización de las emociones. Esto trata de unos estudiantes que combaten sus emociones por sí mismos. Daniel Goleman en este capítulo reflexiona los conceptos claves de cómo debemos combatir las emociones. La educación emocional debe de tener un carácter participativo, ya que son las participaciones individuales e interacción social. La organización encubierta y la importancia del ritmo emocional. En esto podemos observar que en muchos casos dentro de las escuelas los estudiantes combaten emociones, ya sea mediante conflictos o mensajes erróneos, ofensivos, por palabras ofensas. Debemos de tener un control por sí mismo para controlar las emociones. Los maestros se sienten sobrecargados cuando van a dar una asignatura por las emociones, se sienten muy presionados, también cuando van a dar materias extras. Muy buenas noches, mi nombre es Milady Bonilla. En esta parte yo voy a hablar sobre la inteligencia emocional, que es la emoción. Bien, la emoción es una agitación de sentimientos y perturbación de pensamientos en el cual se presentan 4 facetas de el rostro, que está la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Bien, existen tipos de emociones donde abarca sobre lo que sentimos, vienen sobresaliendo en cualquier momento de lloro, de lamento, y también abarca cuando surge algún pensamiento o recuerdo emotivo en el cual nuestro cerebro va cambiando, nuestras emociones, es como un relámpago de pensamientos que sobresalen en sí, es como un impulso en cosas que realmente, o si nos sentimos tristes, viene un recuerdo triste de alguien fallecido, o de un amor perdido, o cuando te sientes muy enojado de tanto saturado del trabajo, de tantas preocupaciones, el miedo de aprender cosas nuevas, la alegría, la emoción de haber aprendido las cosas en el cual tú tenías. Se dice que el estado de ánimo perdura más que las emociones, ya que la emoción es como un relámpago, o sea, algo que pasa rápidamente como una estrella fugaz, mientras que los estados de ánimos vienen sujetos a los temperamentos, en el cual vienen
cuando tú te sientes como muy mal, que te sientes como malhumorado, como quien dice, lleva sujeto a eso. Quiere decir que las emociones siempre, o sea, tenemos que sobrellevarlas, no aprender a vivir sin ellas, sino a cómo sobrellevarlas. Porque si aprendemos a vivir sin ellas, llevamos un mundo en el cual nos sentimos la empatía por los demás, o ser sociable con alguien más, tener la amabilidad de compartir con los demás. Es por eso que las emociones son muy importantes en nuestras vidas, que desde que nacemos hasta que morimos las seguimos sintiendo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Evelina Taveras Hernández y yo les estaré hablando sobre las particularidades de la mente emocional de Daniel Goleman. Una respuesta rápida pero tosca. La mente emocional es mucho más veloz que la mente racional. Es por eso que muchas personas reaccionan sin tomarse el tiempo necesario de analizar por completo lo que van a hacer. Paul Ekman dice que esa velocidad de la mente emocional en la que las emociones se apoderan de nosotros antes de que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Primero los sentimientos y luego los pensamientos. Debido a que la mente racional invierte mucho más tiempo que la mente emocional en registrar y responder determinada situación, el primer impulso ante cualquier situación emocional proviene del corazón, no de la cabeza. El pasado se impone sobre el presente. Cuando alguno de los rasgos de un suceso semejante al pasado, cargado emocionalmente, la mente emocional activa los sentimientos que acompañaron al suceso, de tal modo que la mente emocional reacciona en el momento presente como si se hallara en el pasado. Realidad específica de estado. En la mecánica de la emoción, cada pensamiento tiene su repertorio característico de pensamientos, reacciones e incluso recuerdos. Daniel Goleman nos deja una frase que dice: la inteligencia emocional determina nuestro éxito en la vida. Es por eso que debemos analizar lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Es todo de mi parte, muchísimas gracias. Good evening, everyone. It is a pleasure to be here with you. Mi tema es el miedo, una emoción que todo ser humano pasa por eso y tenemos la oportunidad de conocerlo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que todos sentimos en un momento determinado, ya sea un momento de atraco, un momento de hacer algo frente a personas o un momento de tensidad. ¿A qué le tenemos? ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a muchas cosas. Ahora mismo, en esos tiempos donde las redes sociales abundan nuestro cerebro y nuestro entorno, es uno de los factores que más nos llevan a sentir miedo, ya que buscamos la aceptación de muchas personas mediante una pantalla. ¿Cómo podemos combatir el miedo? Simple. Dejar de pensar en lo que los demás piensan acerca de nosotros, ser nosotros mismos y aprender a convivir con el miedo, ya que es una emoción que nunca vamos a poder eliminar del todo. Aprender a vivir con ella y ser feliz, por así decirlo. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Good evening, my name is Wilton. I'm a student of University OEM of the subject Advanced Technology. So I'm going to talk about the curriculum for science. Spanish. Conciencia de uno mismo. ¿Qué es tener conciencia de uno mismo? Es cuando nosotros nos identificamos, cuando nos conocemos nosotros mismos, entre las relaciones existentes tales como los pensamientos, los sentimientos y las reacciones. La toma de decisiones se toman a través de dos factores. El uno es puede ser a través del pensamiento
o el otro puede ser a través de los sentimientos. Cuando tomamos decisiones a través de los pensamientos, cometemos errores, ya que esto nos lleva a tomar decisiones por impulso y no es la manera adecuada. Pero cuando tomamos las decisiones a través de lo que es el pensamiento, pues ya lo estamos racionando y lo podemos analizar y determinarlo de la manera más correcta. Dominar los sentimientos se hace mayormente cuando nosotros charlamos con nosotros mismos, sabiendo que cada sentimiento trae una consecuencia, como por ejemplo el dolor que subyace a la ira. Entonces, partiendo después de ver todas estas consecuencias, entonces ahí debemos nosotros manejar lo que es la ira, la ansiedad, el enojo, etc. Manejar el estrés mayormente se hace a través de métodos de relajación, tales como actividades físicas, como por ejemplo compartir con los demás, cuando hacemos deporte, etc. Todo lo que nos satisfazca en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. La intuición no es más que identificar pautas en nosotros y también en los demás. La intuición nos enseña a nosotros a tener disciplina, a tener reglas en nosotros mismos para entonces tener un buen resultado en nuestra vida. Y por último, la solución de conflictos. Los conflictos mayormente se encuentran en las personas que están a nuestro alrededor, mayormente estudiantes, pueden ser alumnos, profesores, padre, madre, puede ser hermano, inclusive esposo o esposa. ¿Y cómo podemos dominar o cómo podemos manejar los conflictos? Haciendo un papel limpio, como por ejemplo aprender a negociar un modelo ganador de compromiso, que lo que yo comprometa a otro, pues entonces eso le va a indicar a que lo debería hacer y se va a encontrar de la manera más satisfactoria. Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Olani Morales Hurtado y yo les estaré hablando acerca de aprendizaje social y emocional, sus resultados de lo que es la inteligencia emocional aplicados en varias escuelas, tanto el proyecto de desarrollo infantil, proyecto de desarrollo social en diferentes escuelas de Estados Unidos, en este caso Seattle, programa de promoción de la competencia social, programa de resolución creativa de conflictos y proyecto de desarrollo de la conciencia social, aprendizaje de resolución de problemas sociales. Todos esos estudios fueron realizados en diferentes escuelas de los Estados Unidos, tanto en escuelas infantiles, de preadolescentes, de jóvenes, adultos y de personas universitarias. Todos ellos obtuvimos resultados donde las personas fueron más sociables, tuvieron más comprensión tanto de sus emociones como de los demás, tuvieron mayor manejo a nivel social y académica y laboral. En conclusión, la inteligencia emocional es un tema que deberíamos tomar más conciencia, no tanto en el ámbito laboral, debe comenzar desde los hogares, desde la infancia, porque la estabilidad mental viene desde la inteligencia emocional, donde aprendemos a gestionar nuestras emociones y a comprender las de los demás para tener un mayor manejo. Por lo tanto, esto nos garantiza un mejor estado de vida, un mejor estilo de vida y calidad de vida, no tan solo para nosotros, sino también para los que vienen detrás de nosotros, la siguiente generación. Gracias. Yes. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas de Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Realmente hemos gozado y hemos aprendido muchas cosas nuevas e interesantes. Yo los felicito a ustedes, a todos, cada uno de ustedes hicieron su trabajo como le correspondía. Hoy, 6 de diciembre, desde la Universidad Dominicana viene recinto Puerto Plata, ya casi Navidad, feliz Navidad, ¿verdad? Un pequeño regalito, ¿verdad? Seminario de Tecnología Avanzada, un servidor ingeniero Rafael Osborne, hemos llegado a la conclusión de esta exposición. Es muy grato estar aquí con ustedes y es nomás que me están cortando, pero eso es chévere, ustedes son un grupo bastante dinámico. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor.
canal favorito. Chao.